Vamos a continuar entonces con la siguiente sesión. Esperamos pues. Licenciada, disculpe, no se le oye el micrófono. Por ratos por la misma señal. Ahorita sí, gracias. Bueno, Bueno, creo que puedo continuar. sí, Me- continuamos, por favor, Como que licenciado, gracias. se cayó la señal y tuvimos que conectarnos con el teléfono. Bueno, entonces les comentaba sobre la violación a los principios de juridicidad y legalidad y estábamos comentando sobre el abuso de autoridad, que sería uno, el artículo 418, que comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de función ordenar, realizar y permitir cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas que sean particulares, funcionarios o empleados públicos que no hallaren específicamente lo previsto en las disposiciones de este código. Al hablar de abuso de autoridad, eh, nosotros como que comúnmente se suele ver en algunos casos que hay funcionarios públicos. No quisiera mencionar alguno en específico porque se da de todo, ¿verdad? Entonces, pero ustedes pueden ver que hay cuestiones cuando se da el abuso de autoridad, que hay personas que se extralimitan en sus funciones. No es, como le dijera, de que usted está funcionando, pero se extralimita tratando de hacerle daño a otras personas abusando de su poder, abusando de su autoridad. Entonces, esos casos son penados y muchas veces nosotros solo lo vemos y lo dejamos ver y lo dejamos pasar y como personas no somos quienes hacemos la denuncia respectiva para tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Dado que eso tiene una prisión de 3 a 6 años y una inhabilitación especial. Un abuso de autoridad, por ejemplo, yo le pudiera decir en materia educativa, bueno, que un maestro se extralimite y obligue a un alumno a hacer cuestiones que no debe. Por ejemplo, que lo ponga a hacer cuestiones que van en contra de lo que es la normativa educativa, que ya no sea para darle educación, sino que para darle un maltrato, que tenga un maltrato abusando él de que tiene la autoridad de ser un director, un maestro, por ejemplo, lastime a un menor de edad. Entonces, él está abusando de su autoridad como maestro. No es esa la función que tiene. La función es educar, ¿verdad? Asimismo está el 419, que es el incumplimiento de deberes. Al hablar del incumplimiento de deberes como empleado o funcionario público, por ejemplo, el incumplimiento de deberes se puede dar en el caso de que un médico llegue y usted le necesita la ayuda asistencial inmediatamente y el médico pues lo deja ahí. Bueno, hablemos claro, suele pasar. Lo dejan ahí esperando a ver qué le va a pasar a usted, le ponen una inyección y lo dejan. Entonces, el deber del médico era atenderlo y la persona fallece. Entonces, ¿en qué incurrió él? En incumplimiento de deberes por la falta de asistencia médica. Porque si siendo un empleado de un centro asistencial, está obligado a prestar ese servicio para el cual fue contratado. Ese es un ejemplo que le puedo dar de incumplimiento de deberes. Asimismo, el artículo, bueno, en esta parte del Código Penal del capítulo segundo del 418 hasta el artículo 442, hay varios también artículos, no solo estos, en los que ustedes pueden revisar en un código civil y ver lo que son las faltas a, a estos principios de legalidad, ¿verdad? Cuando se son personas jurídicas que tienen un, una relación con el Estado y un deber con el Estado de aplicar esas normas. Está la desobediencia, les iba a comentar, la desobediencia del funcionario o empleado público que se negare
a dar el debido cumplimiento a las sentencias, resoluciones o de autoridad superior dictadas dentro de los límites respectivos o dentro de las formalidades. Por ejemplo, en el caso judicial, el juez está obligado a emitir una sentencia, pero lo va dejando pasar, y ya una corte de constitucionalidad, una sala de apelaciones, un tribunal de segunda instancia ya se le ordenó que, por ejemplo, que se dé un sobreseimiento, se dé una libertad condicional, y él no lo hace, y el reo está guardando prisión preventiva, entonces él está incurriendo en desobediencia. Podría ser un ejemplo que le digo del delito de desobediencia. Ujú. Ahora, Lynn, Licenciado William, disculpe. sí, Señor Olga está levantando la manita, creo que tiene una duda. Antes de que siga, y dígame. disculpe. Gracias, licenciado. Licenciado, con el artículo 419, donde dice el incumplimiento de deberes, si, por ejemplo, si es aplicado en lo que es educación, un docente de determinada escuela incumple primero con su horario de trabajo, segundo, como dice usted, tiene abuso de autoridad con los compañeros o hacia los niños o una mala comunicación con el padre de familia. Cuando se le ha, ¿cómo se dice? Descubierto o se le han habido evidencias de que sí está incurriendo en esos casos. Ahora viene la otra parte, el el sindicato del magisterio. Eh, yo creo que ellos deberían de tener el pleno conocimiento de todos estos artículos para poder defender a estos docentes, ¿verdad? Porque se da o se dio el caso de que el maestro salió bien librado después de las faltas que había cometido, porque el sindicato lo apoyó, ¿verdad? Él sigue elaborando en la misma escuela y no pasó nada con él. ¿Qué opinión tiene usted acerca de un caso similar de esto? Fíjese que yo ya he escuchado varios casos, de hecho he visto varios casos similares en los que interviene el sindicato. Al hablar del tema de los sindicatos, es un tema muy delicado, porque, y se lo voy a decir así, como un criterio muy personal, los sindicatos a veces no apoyan directamente la causa para la que ellos están indicados. Yo- Si usted mira la ley, hay una ley que se llama ley de sindicatos, incluso el Código Penal regula eso, y ahí está la ley de sindicatos. En ninguna parte va a encontrar que el sindicato debe andar peleando por cosas que van en contra de la naturaleza de las personas. El sindicato está destinado para promover, ejecutar y velar por los derechos de los trabajadores, por el bienestar de los trabajadores. En ningún momento dice el sindicato tiene que estar peleando para que restauren, para que pongan a familiares, para que vendan plazas, para que hagan negociaciones bajo la mesa. Es un criterio muy personal, pero estamos en una cultura, ¿cómo le dijera?, donde hay mucha corrupción. Entonces, muchas veces se dan esas cuestiones entre los sindicatos, pero ahí es donde entra la facultad que tenemos nosotros como ciudadanos de buscar las vías alternas o las vías que realmente son, de poner la denuncia, las denuncias respectivas, porque yo como padre de familia que han maltratado o he tenido alguna parte de acoso o bullying, como se le llama ahora, yo voy a poner mi denuncia donde corresponde, a un ministerio público. Y en el ministerio público el sindicato no va a tener injerencia. El sindicato va a tener injerencia en materia laboral, con las autoridades educativas, para que al profesor, al maestro, no lo corran de la escuela, no sea sancionado. Pero en materia penal, si el niño sufrió un daño psicológico, moral o una agresión, para eso están las instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio Público. Y ahí el sindicato no va a tener injerencia sobre tales asuntos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que buscar, como quien dice, el lado correcto. Si sabemos que el sindicato va a defender a ese maestro porque él hace esto y el otro, y él es amigo de los sindicatos,
Bueno, hagámoslo por la vía legal, por la vía del Ministerio Público, a través de una denuncia formal, ¿verdad? No sé si estoy bien ahí con eso. Sí, licenciado, gracias. Va. Gracias, licenciado. Voy Gracias por la participación, jóvenes. Es interesante, ¿verdad? Que ustedes hagan las preguntas, las dudas que tengan. Fíjese que solo para ir adelantando, porque la verdad el tiempo se va a llegar, se va a estar pasando, voy a pasarme a la siguiente diapositiva, que me decía la compañera acá que me habló anteriormente, por ejemplo, de los pasos de la creación de una ley. Al hablar de la creación de una ley, fíjese que eso lo podemos encontrar en la Constitución de la Política de la República, si no estoy mal, creo que es el artículo 172. ¿Sí? La, las pasos para la constitución de una ley. Bueno, ¿quiénes tienen iniciativa para la constitución de una ley? Me voy a adelantar a la primera y regreso a la segunda. Tienen iniciativa para crear la ley los diputados al Congreso de la República, según lo establece el artículo 174. Uno, ¿verdad? Los diputados al Congreso de la República, los el organismo ejecutivo, que el organismo ejecutivo está conformado por el presidente de la República y su Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, el Tribunal Supremo Electoral, también a través del presidente del tribunal, y la Universidad de San Carlos, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, como ustedes saben, tiene esa facultad de poder proponer propuestas para la creación de una ley o presentar una iniciativa de ley. Y algo que no se menciona acá, pero sí lo establece la ley, que también lo puede hacer cualquier persona con el auxilio de 3 abogados para presentar una iniciativa, pero las que establece la ley en el artículo 174 son las que ya están aquí en la diapositiva que le mencioné anteriormente. Y ahora viene lo que son los pasos. Al hablar de los pasos para la creación de una ley, tenemos que en el artículo 176 se debe presentar para su trámite en un proyecto de ley y el procedimiento que prescribe la ley orgánica y régimen del organismo legislativo. Les voy a mencionar la ley del organismo legislativo para tener en contexto cuáles realmente los pasos que establece la ley, ¿verdad? Solo voy a buscarla, que ya la tenía, pero se me... Bueno, lo voy a buscar acá porque si no perdemos más tiempo. Para la presentación tenemos lo que es la iniciativa de ley, que es la presentación que se debe presentar ante el Congreso de la República por cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente. Tenemos lo que es la discusión, que se pondrá en discusión en 3 sesiones, celebradas en distintos días, y no podrá votarse hasta que se tenga un suficientemente eh, se haya discutido suficientemente en las 3 sesiones, que todos tengan el conocimiento, ¿verdad? Y se creará, después de la tercera sesión, se dará el voto y será aprobada con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran. No es que de los diputados que lleguen, si son 160 diputados y llegaron 100, no eso es con los 100, es con los 160 diputados. No, es un ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser con la totalidad para la creación de una ley. Permítame. Tenemos lo que es la aprobación, luego de esa aprobación que se da en el Congreso.
Esta aprobación es un proyecto de ley, ya se formula la ley en concreto y se envía a la Junta Directiva del Congreso de la República por un plazo de 10 días para que lo envíe al organismo ejecutivo, o sea, al presidente de la República, para que lo sancione, lo promulgue y lo publique. Al hablar de la sanción, la sanción, el presidente lo va a, como quien dice, a validar. No quiere decir que lo sancione, lo va a rechazar. Si lo promulga, sí lo va a rechazar. Palabras que se utilizan. Y luego de ello, pues ya sale su publicación en el diario oficial, que ya sería 8 días después de su publicación o inmediatamente según lo requieran los diputados del Congreso de la República. Eso sería en cuanto a lo que es, ay, perdí la diapositiva, permítanme, a lo que son los pasos para la creación de una ley. Igual, todas las formalidades las puede encontrar en la ley del organismo legislativo, en el artículo 74. Ahí puede encontrar todas las formalidades que usted puede ver para creación de una ley. Luego, pasamos a la competencia administrativa. Al hablar de la competencia administrativa, esto se dice que es la cantidad de poderes, potestades y facultades, funciones que el ordenamiento jurídico administrativo lo otorga a cada órgano del Estado para que puedan legitimarse y actuar quedando sometidos a la aplicación de los principios de legalidad y juridicidad de la función administrativa. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la función administrativa siempre en la Constitución tomamos de base el principio de legalidad de la función administrativa. La función administrativa en el artículo 239 comprende con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos extraordinarios y extraordinarios arbitrios e contribuciones. Esto es en materia administrativa, pero más en materia tributaria. Pero en el artículo 134, para que ustedes, si tienen su ley, lo puedan ver, se los voy a... No, perdón, no es el 134, es la ley del organismo ejecutivo. Estas se las pongo. Dice la ley del organismo ejecutivo que la competencia administrativa es la que corresponde a cada poder del Estado. Por ejemplo, en el organismo legislativo, sí, legislativo, estamos legislativo, en el organismo judicial, la competencia le corresponde, en primer lugar, al presidente de la Corte de Constitucionalidad, que es el mismo presidente del organismo legislativo, ejecutivo, perdón, no, judicial, perdón. Y esa se delega a través de todos sus representantes, sean jueces, jueces menores, salas de apelaciones, así se va dejando toda la competencia. A cada uno le compete la parte que le corresponde. En materia administrativa, esto llega a través del presidente de la República, porque el presidente de la República es la cabeza de ese organismo ejecutivo. Esa se delega a través de sus ministerios. Los ministerios del organismo ejecutivo son quienes llevan esa función de otorgar las potestades y las facultades y las funciones a cada parte. Por ejemplo, el Ministerio de Educación delega sus funciones a través de sus representantes o las personas que ayudan a trabajar en materia educativa. Ya les voy a mostrar más adelante el organigrama del Ministerio de Educación. Es que tengo problema aquí con la compu, vieran que no me veo ni veo nada. Vamos a ver, a ver. Al hablar de jerarquía administrativa, va de la mano con una competencia administrativa. La otra diapositiva, licenciada, por favor.
Este lo hablamos en el artículo 175 de la Constitución. Este, la jerarquía administrativa dice que se inicia con una jerarquía constitucional. Aquí dice que es el elemento estructurador que origina una relación entre los órganos de la administración pública. Es la cúspide de la jerarquía, que suele ser el ministro. Parten de las líneas descendentes, el que ramifica y vertiza el poder administrativo hasta alcanzar las últimas capas de las funciones. En el artículo 175 de la Constitución, habla de lo que es la jerarquía constitucional y dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Leyes que violen o tergiversen mandatos constitucionales que serán ipso jure. También les digo, en la legislativo, el artículo 21 de la ley del organismo ejecutivo establece que el presidente es la máxima autoridad del Estado de Guatemala en conjunto de ministros quienes rendirán informe a él de todas las actuaciones que realice. Al hablar de jerarquía, empezamos de la cabeza o puede ser en forma invertida. Por ejemplo, el presidente, los ministros, los viceministros y después secretarios, directores y todo lo que viene. Eso es una jerarquía administrativa. Que, por ejemplo, uno como docente va a pedir un permiso, usted se lo va a ir a pedir al director de la escuela, por ejemplo. El director de la escuela se lo pedirá al supervisor. Pues el supervisor, pues la petición la puede elevar a ¿cómo se llama el departamental? Departamental le dicen, ¿verdad? Ajá, Y director así departamental. lleva, una cadena de mando de sucesión o cuando las puede ir de abajo para arriba, cuando es solicitud o cuando es un dictamen, una resolución, puede venir desde la parte de arriba del ministro por órdenes del presidente, la cual se delega a todas las funciones que van en una línea descendente de una jerarquía administrativa. No podemos decir, bueno, yo soy amigo del diputado, me voy a ir allá, que me dé un mes de vacaciones. No, esa no es la vía. Eso es como dicen, nos estamos brincando lo que son las fases que lleva una jerarquía de mando. Entendemos que, por ejemplo, el director, el supervisor y así, ustedes saben muy bien de lo que es esa cadena de mando en materia educativa, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, Leslie. Bueno, este tema es de la centralización y la descentralización. Fíjese que yo quisiera que, no tengo a la vista a todos los participantes, pero por ejemplo, que alguien me comente qué entiende por la centralización. Un tema que muchas veces no lo conocemos, desconocemos porque creemos que es otra cuestión, ¿verdad? Que alguien me diga qué pueda pensar de la centralización. Si no, voy a preguntar para hacerlos más partícipes, para que participemos todos. Vamos a ver, voy a buscar un nombre aquí Ahí al azar. levantó la manita Glenda, Sí, Glenda Pineda. dígame, Sí, Glenda pues Pineda, buenos mucho días, gusto. licenciado. Igualmente, pues yo entiendo que la centralización se maneja cuando las actividades son directamente del órgano central. En este ejemplo sería directamente del legislativo, ¿verdad? Esa es Ajá. la centralización. Ya luego la descentralización ya se maneja directamente por entes como está el Ministerio de Educación, las supervisiones educativas, los centros educativos. Esa es la descentralización. Sí, sí, muy bien, está Berta muy bien Gloria claro. también quiere Gracias. participar, licenciado. Berta Gloria. Bien, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Muy bien. Pues comparto lo que dice mi compañera Glenda, ¿verdad? De que yo entiendo por centralización es donde se centra toda la información, ¿verdad, Lick? Por ejemplo,
donde están los diputados, donde llega toda la información. Ya la descentralización son los departamentos, ¿verdad? De los que van directamente, igualmente de la mano, ¿verdad? Entonces, para mí centralización es donde se centra todo, ¿verdad, Lick? Gracias. Gracias, Claro, Berta. muchas gracias por su Francisca participación. también quiere participar. Francisca Chijo. Gracias, Dígame. Ligda. Pues como bien decían las compañeras, pues la centralización es muy importante porque al final va a ser esa toma de decisiones que se va a dar dentro de la organización, ¿verdad? Y que es muy importante porque al final ahí es donde, como bien decían las compañeras, se va a ver la autoridad, las jerarquías dentro de una empresa. Gracias, gracias, compañera. Mire, le voy a comentar dándole como una definición de lo que es centralización, que también se le conoce como concentración. Al hablar de centralización, esta consiste en ordenar a los órganos de la administración pública estatal bajo el orden jerárquico regido, lo que hablábamos anteriormente del organismo ejecutivo, que ellos están centralizados bajo un orden jerárquico, ya que esta decisión de la dirección le corresponde al órgano central de gobierno, en este caso al presidente. En Guatemala la administración pública es eminentemente centralizada, ¿verdad? Son casos especiales los que hay que determinar para ver cuándo es que está descentralizada. Esta centralización tiene unas características. Estas características, el superior jerárquico, que es el más alto grado en la escala, en este caso el presidente, luego el ministro, ¿verdad? Y así. Esa relación de subordinación, los órganos administrativos pertenecen a la jerarquía administrativa. Todo lo que hablábamos de jerarquía administrativa pertenece a la centralización. Esta se manifiesta por poderes porque tiene un don de mando, tiene quien la mande, quien nos ordene, tiene un orden de disciplinario y un orden de avocación. Hablar de avocación es ante quién usted va a dirigir sus facultades, ¿verdad? Se va a requerir. Esta tiene también elementos. ¿Cuáles son los elementos de la centralización? Tiene una unidad de mando, siempre hablando de materia administrativa, que es el presidente. Tiene la jerarquía del presidente hacia abajo o de abajo hacia arriba. Tiene el control, el que se ejerce por orden superior, que ese lo ejercen las autoridades que conforman esa parte, hablemos del Ministerio Educativo. Tiene una potestad de revisión, que es los subordinados, que somos todos los que son empleados, ¿verdad? Y tiene una facultad de decidir la competencia. Ellos saben a quién van a poner, a disponer y a ejecutar para que ellos actúen en favor de esa centralización. ¿Qué ventajas tiene la centralización? Una, esa ventaja asegura el control político dentro de un territorio, asegura el control sobre todas las personas que están bajo ese mando. Tiene actuaciones de los subordinados que es controlada. Tiene agentes que tienen que estar controlando esa centralización. Entre algunos que le puedo mostrar, le puedo mencionar, y los servicios públicos, por ejemplo, en la centralización los servicios públicos se prestan en una forma económica. Por ejemplo, hay casos en que no le piden mayor cosa que 10 quetzales nada más para gastos de papelería o gastos de ingreso, limpieza. No es como que usted vaya a una clínica y le van a cobrar consulta médica y todo, ¿verdad? Por ejemplo, usted va al hospital y le dicen, tal vez no hay un medicamento, mire, usted lo puede comprar, cómprelo. A veces son de una forma muy económica o le venden medicina a un precio realmente bajísimo, ¿verdad? Bueno, entonces, para definir la descentralización, se define como el sistema o forma de organización administrativa que se basa en una jerarquía en la que se encuentra concentrado todo el poder de mando y decisión del órgano jerárquico de la administración. Por ejemplo, el presidente de la República. Hay otra
función que se llama, la que le decía, la desconcentración, pero ese es similar a no se las voy a mencionar porque ustedes solo están viendo la centralización y la descentralización, porque si no los voy a regar más. Les voy a mostrar, por ejemplo, la descentralización. En la descentralización administrativa, el poder de mando se transfiere o la competencia del poder central a una persona jurídica de hecho. Una entidad descentralizada, por ejemplo, está el Ministerio de Finanzas, pero ellos descentralizaron sus funciones a través de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Antes, para cualquier trámite de la SAT, de vehículos, cualquier trámite, usted tenía que ir a la capital a perder todo el día allá a hacer sus trámites al edificio de finanzas. Todas esas funciones se descentralizaron y ahora llegaron a, a cualquier departamento en donde no hay una superintendencia de administración tributaria. Y usted llega a hacer sus trámites más rápido y ahora, aún así, mucho mejor porque está descentralizado. Es por ejemplo, que lo tienen que hacer en línea. Muchas actividades, por ejemplo, el trámite de vehículos, ahora lo hace en línea y ya no tiene que usted andar dando vueltas, perdiendo su día de trabajo, gastos, alimentación. Entonces, ahí es donde se da la descentralización. El Ministerio de Finanzas descentralizó. Mire la Contraloría General de Cuentas, ahora usted puede hacer sus trámites en los departamentos. Son órganos que han ido descentralizando sus funciones para ayudar y beneficiar a lo que es a las personas en general, ¿verdad? Esto tiene unas ventajas, lo que que les mencionaba. Se descongestiona la administración estatal. Ya no tiene que hacer sus trámites de perder todo el día y viajar, ¿verdad? El servicio se moderniza. Por ejemplo, lo que son las redes sociales, todo lo que es el Internet, las páginas, usted puede hacer sus actuaciones hoy en Internet. No necesita ir, por ejemplo, a una actualización de la Contraloría General de Cuentas, entra su usuario, contraseña y lo actualiza. Esas son las, las ventajas, ¿verdad? Eh, Además, una muy importante es de que esto aleja mucho lo que son las influencias. Antes, si usted tenía influencias, podía llegar a un lugar y mire, écheme la mano, como decimos comúnmente. Ahora no, ahora lo podemos hacer por internet y salimos adelante y perdemos todo eso. En nivel, por ejemplo, en materia laboral, pues todos pueden aplicar a un trabajo ahora en línea. Ya no hay que estar yendo a hablar con el amigo del amigo del amigo para llevarle un expediente. Todos podemos ingresar un expediente en línea, ¿verdad? Eh, Tiene unos inconvenientes, que se maneja un desorden en la administración pública por la facilidad de las cuestiones, ¿verdad? La facilidad de las cosas. Muchas veces es tanto correo, tanta documentación digital que se pierde, ¿verdad? Que se pierde ese control. Eh, Puede haber una manipulación política, eso siempre se da. Y por ejemplo, ya no cumple con una facultad que tiene el Estado, que es de, de fiscalizar. Es muy difícil la fiscalización, porque, por ejemplo, en materia tributaria, la relación Estado con la persona es muy escueta, le voy a decir, porque ahora, más que todo, como todo es digital, ya casi ustedes no van a la SAT por un trámite, por una actualización. Entonces, ese control, usted puede estar en Estados Unidos, y usted puede actualizar su NIT, usted puede hacer una compra-venta de vehículo y usted estará allá, solamente se necesita su agencia virtual y se puede hacer el traspaso de vehículo. Entonces, ese control de que usted llegaba a la SAT a poner su huella, a hacer su firma, eso sí se pierde, ¿verdad? En esas cuestiones. Continuamos, licenciada. Eh, sí, licenciado, yo creo que nos vamos a quedar hasta acá porque solo tenemos 5 minutos y Va, Glenda Pineda tiene, creo, una duda, está levantando la manita, dígame. entonces nos quedamos con esta duda y agradeciendo a usted pues por el apoyo y la participación. Sí, Glenda. Sí, licenciado, solo con una pregunta entonces, prácticamente con lo que usted nos hablaba sobre la descentralización del Ministerio de Finanzas,
podríamos decir que el Ministerio de Educación es un ministerio centralizado y no descentralizado. Así es, el Ministerio de Educación es un órgano centralizado porque tiene una cadena de mando. Primeramente está la jerarquía, que es el presidente de la República, quien es parte del organismo ejecutivo y es la primera cabeza del órgano de ministros. Luego, dentro de esos ministros, que son 14 ministerios, está el ministro de Educación. Luego del ministro de Educación, pues está el viceministro, y de ahí que creo que vienen los supervisores departamentales, supervisores regionales y así. Entonces, hay una cadena de mando de arriba hacia abajo. Y cuando usted necesita hacer una gestión, lo tiene que hacer iniciando desde la parte más baja, por ejemplo, su director, su supervisor, su director departamental, hasta llegar hasta donde corresponde. ¿Por qué es centralizado? Es centralizado porque hay una cadena de mando y hay una jerarquía. Y por ejemplo, en finanzas, usted no necesita enviar memoriales o solicitudes al, al jefe de la unidad de NIT, le voy a decir por decirle algo, o al ministro de Finanzas para hacer una gestión, porque lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier agencia tributaria. Son muy diferentes las instituciones en cuanto a su gobierno. Tenemos el ministro de Finanzas, pero el ministro de Finanzas cumple sus funciones de recaudar esos fondos y entregar cuentas al presidente de la República, pero delegó sus funciones a través de la descentralización, ¿verdad? Gracias, muy amable, licenciado, me quedó claro. Bueno, para Muchas servirle. gracias por la participación, jóvenes, por la participación del licenciado William Donaldo Soto Ramírez, que nos estuvo ampliando bastante la información. Ahí dejo los datos de él, con el permiso de él, por si alguno de ustedes pues necesita pues asesoría jurídica, ¿verdad? Sabemos de que las dificultades se nos Gracias. presentan a diario, pues en algunas situaciones laborales o qué sé yo, familiares, entonces a veces nosotros necesitamos la asesoría, el conocimiento de las leyes, pues a veces tenemos un poco, ¿verdad? Pero más quien pues maneja y tiene más la experiencia y el conocimiento de las leyes para podernos apoyar en cualquier situación, ¿verdad? En cualquier problema que tengamos, ya sea, como les digo, laboral o familiar. Es importante podernos asesorar, ¿verdad? Con las personas que tienen el amplio conocimiento de esto. Así de que les dejo ahí los datos del licenciado William Donaldo Soto Ramírez, para quien voy a solicitar ahí, ya se nos está acabando el tiempo, ahí luego les comparto ese dato. Pues muchas gracias, jóvenes, a todos, y gracias por haberme escuchado, por el tiempo que me brindaron y por la invitación de la licenciada. Eh, para Fue un gusto, ¿verdad?, haberles podido compartir un poco, ¿verdad?, de los conocimientos así a grandes rasgos, dado que el derecho administrativo, pues la verdad sí es muy extenso, y les digo, y muy complicado, porque ve todo lo que es la organización del Estado. Entonces, muchas gracias, fue un gusto, ¿verdad? Y esperemos que no sea la última, la única y la última. Muy bien, Buen activen día a su todos. cámara, por favor. Y si pueden mandar ahí, aunque sea una manita de aplausos para el licenciado, pues aplausos virtuales para el IC, ¿verdad? Y Gracias. para ustedes, ahí están los aplausos virtuales. Muy bien, muchas gracias, chicos, por la atención. Y desde ya, pues, feliz Navidad. Espero que la pasen de lo mejor. Muchas bendiciones y en un ratito yo les comparto